estoy sin cámara en este momento, así que no la detecta. No, cuando aparezca, apareceré. Bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy, y terminando esta parte del curso, de este capítulo del libro, es retomar el tema del concepto de rango de una matriz y bueno, y su relación con lo que vamos a llamar la nulidad de la matriz. Entonces, recordemos lo que habíamos hecho al principio, ¿no? Tenemos una matriz A, M por N, entonces habíamos hablado del rango por filas de la matriz, lo representamos así, RGF, y eso es el número de escalones de cualquiera de sus formas escalarizadas. O sea, llegamos a una forma escalarizada, que ya sabemos lo que quiere decir, y contamos la cantidad de escalones, o sea, de filas no nulas, y ese es el rango por filas de la matriz. Por ejemplo, acá tenemos esta matriz A, que es 3 por 4. Está claro que el rango por filas, si la matriz tiene 3 filas, el rango va a ser 3 o menos, ¿verdad? Porque si la cantidad de filas no nulas de una forma escalarizada y la matriz ya tiene 3 filas, a reventar el rango por filas va a ser 3. Bueno, entonces acá hacemos una escalarización, dejamos la primera fila quieta, la segunda fila la sustituimos por la segunda menos la primera, con lo cual apareció un 0 aquí. Y la tercera, para hacer aparecer un 0 acá, multiplicamos la primera por menos 2 y se lo sumamos a la tercera. Acá están explicadas las combinaciones lineales que hicimos de esas filas, ¿sí? Fíjense que en el proceso de escalarización, las operaciones válidas para escalarizar es hacer combinaciones lineales de la fila que va a ser sustituida y otra, siempre y cuando la fila que va a ser sustituida no la multipliquemos por 0. Bueno, y finalmente restamos la nueva tercera menos la nueva segunda y se termina la escalarización. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces acá nos damos cuenta de la cantidad de filas no nulas son 2. Así que el rango de esta matriz, por lo tanto el rango de la matriz original, el rango por filas es 2. Bueno, a ver si tienen alguna pregunta hasta ahí, algún comentario. No. Fíjense que lo que hicimos acá fue combinaciones lineales con estas filas, ¿no? Entonces, estas filas, cada una de estas 3 filas, podría considerarse un vector de qué espacio. Miren la primera fila. Podría considerarse un vector de qué espacio. De R4. De R4, ¿verdad? Porque tiene 4 componentes. En este caso, las filas son vectores de R4. Y hemos hecho combinaciones lineales con esas filas. Entonces esto ahora está vinculado, va a estar vinculado con el concepto de subespacio de la siguiente manera. Vamos a agarrar estas 3 filas como vectores de R4. Acá puse las mismas filas, ¿no? 1, 2, 0, 1. Acá. 1, 0, menos 1, 0. Y la última fila era 2, 2, menos 1, 1. Las pusimos como vectores de R4. Y este conjunto, que se denomina F, de filas, es el conjunto de las filas de la matriz A. Y el subespacio generado por las filas de la matriz A. Vamos a considerar el subespacio generado por las filas de la matriz A. Esto es un generador de ese subespacio.
del subespacio generado por las filas de la matriz A. Bueno, y lo que hemos hecho en la escalarización fue cambiar alguna de estas filas, las hemos cambiado por la primera fila se dejó igual, la segunda fila se cambió por una combinación lineal de ella y la primera, y la tercera se cambió por una combinación lineal de ella y la primera. Entonces acá tenemos que ir a algo de generador de subespacios que no habíamos comentado hasta ahora, que es lo que tiene que ver con la modificación de un generador. Si nosotros tenemos un generador de un subespacio y cambiamos uno de los vectores, por ejemplo, el primero, cualquiera, por una combinación lineal de todos, siempre que el que vamos a modificar no lo multipliquemos por 0, si no lo estamos eliminando, ¿no? Hacemos esa modificación, obtenemos un nuevo generador del subespacio. Eso sigue siendo un generador del subespacio. Hemos cambiado un vector por una combinación lineal de todos, en donde el vector sustituido no fue multiplicado por 0. Entonces, si nosotros admitimos eso, lo que estuvimos haciendo acá, pues estas tres filas son un generador del subespacio generado por las filas. Ahora, resulta que estas tres también son un generador del subespacio generado por las filas. Por eso de que hemos modificado convenientemente el generador. Y finalmente, estas tres siguen siendo un generador del mismo subespacio generado por estas tres filas. Así que cada vez que escalaricemos una matriz, cuando llegamos al final, las nuevas filas son un generador del subespacio generado por las filas originales. Bueno, entonces en realidad el subespacio generado por las filas originales tiene un generador con dos vectores, porque el otro es nulo. ¿Sí? Profe, ¿y el último no sería como el base? Bueno. Después de que sacan todas las cosas que se repiten, digamos. Claro. Entonces, los vectores nulos, todas las filas nulas no cuentan para nada. Estas dos quedaron son un generador. Pero además son dos vectores linealmente independientes, porque acá hay un 0 y acá no hay un 0, por cómo quedó escalarizada. Entonces, la conclusión es que la cantidad de filas no nulas termina siendo una base del subespacio generado por las filas. Por lo tanto, este numerito, el 2, el rango por filas, también es la dimensión del subespacio generado por las filas. Así que en cualquier matriz va a pasar eso. El rango por filas de una matriz es exactamente la dimensión del subespacio generado por las filas. Así que conceptualmente lo tenemos ahora, lo podemos ver de dos maneras el rango. Así, mecánicamente, era la cantidad de filas no nulas de una forma escalarizada. Bueno, eso después nos servía para ver el teorema de Rouget, ¿no? Pero bueno. Pero también eso da la cantidad de vectores linealmente independientes de una base del subespacio generado por las filas. O sea que el rango coincide con la dimensión del subespacio generado por las filas. De cualquier matriz. Es esto que está acá escrito, ¿no? El rango por filas de una matriz es lo mismo que la dimensión del subespacio generado por las filas. Bueno, de modo análogo uno podría considerar, así que, tenemos que tener cuidado, ¿no? Si la matriz es 3×4, las filas... ¿La dimensión no sería 12? Ahí, profe, espero, no entiendo una cosa. No tiene 12 elementos la matriz principal. La matriz, ¿cuál matriz? Acá no hay ninguna matriz.
No, en anterior, en el ejemplo anterior. Sí. ¿Por qué sería el rango, por ejemplo, si es de 4 por 3, ¿no sería 12 la dimensión de la matriz? Pues me confundí ahí un poco con... No, la dimensión de la matriz es 3 por 4, no es 12. Ah, Es está. Ahí va, filas por columna. Está, dale. Gracias. Pero otra cosa es la dimensión del subespacio generado por las filas. Vos tenés 3 filas, la dimensión del subespacio generado por estos 3 vectores va a ser 3 o menos, porque esto ya es un generador. Está, bárbaro, gracias. Bueno, de modo análogo, con la misma matriz que teníamos, podríamos considerar las columnas. Ahora hay 4 columnas. Pero cada columna es un vector ¿de qué espacio? R3. De R3. Entonces podemos agarrar el conjunto formado por las columnas de la matriz. Acá está la primera columna, la segunda columna, la tercera columna, la cuarta columna. Son vectores de R3. Y considerar el subespacio generado por estas columnas, que es un subespacio de R3. Y bueno, obviamente este conjunto es un generador de ese subespacio, pero es LD, porque son 4 vectores de R3. Entonces, y pensando si queremos hallar la dimensión del subespacio generado por estos que están acá. ¿No? Entonces, bueno, uno puede, el último es proporcional al segundo. Así que el último se puede quitar y tenemos un generador acá con 3 vectores. Uno podría tratar de ver si es LI. Pero una manera más cómoda es ver que acá en este procedimiento, llegamos también a que el subespacio generado por las columnas coincide con el subespacio generado por estas columnas. Y acá es más fácil de ver cuáles de estas columnas son LI. La primera y la segunda son LI. La última es proporcional a la segunda, así que la última se puede sacar. Y la tercera se obtiene como combinación lineal de las dos primeras. Menos 2 por la primera más la segunda, te quedaría 0, menos 2, 0. 0 menos 2, 0. Que es proporcional a este. O sea que bueno, este vector es combinación lineal de estos dos. O sea que estos dos son una base del subespacio generado por las columnas. Profe, pero que te dé 0 menos 2, 0 no es lo mismo. ¿O sí? Sí, O porque sea, es proporcional a este. Pero ¿cómo haces para que te dé ese? Y lo dividís entre 2. Haces 2 por este, menos este, 2 por este, menos 2 por este, más este, y todo dividido 2. Llegas a este. También podría ser la primera columna por 2 más la tercera por 2, ¿no? La primera por 2 más la tercera por 2, la primera por 2 más la tercera por 2 te da la segunda, perfecto. En definitiva, decimos, también podríamos considerar el conjunto de columnas de la matriz y considerar el subespacio generado por las columnas. Resulta que acá, si achicamos el generador, llegamos a que el subespacio generado por las columnas no, el subespacio generado por estas 4 vectores de R3 no sabemos qué dimensión tiene. Puede tener dimensión 3, 2 o 1. 1 no, porque ya hay 2 vectores LI. Podría tener dimensión 3 o 2. Y bueno, este vector se quitó y después se quita porque este es combinación lineal de estos dos. Y llegamos a que el subespacio generado por las columnas también tiene dimensión 2.
Bueno, entonces lo que se cumple, que ahora digo, no lo vamos a demostrar, pero es algo bastante que involucra cómo están relacionadas las filas y las columnas de una matriz, es que la dimensión del subespacio generado por las columnas coincide con la dimensión del subespacio generado por las filas. Y coincide con el rango de la matriz. A ver, vamos a resumirlo en el pizarrón. Tenemos A, una matriz M por N. Entonces, el subespacio generado por las filas de A es un subespacio de... Bueno, a ver, cuidado. Tenemos M filas. Pero cada fila, ¿cuántas componentes tiene? N. Entonces, es un subespacio de Rn. El subespacio generado por las columnas de la matriz es subespacio de... Bueno, ahí hasta se ve más fácil, ¿no? Cada columna tiene M componentes. O sea que es un subespacio de Rm. Son vectores diferentes y... Están en espacios diferentes, ¿no? Este es un subespacio de Rn, este es un subespacio de Rm. La dimensión de este va a ser n o menos, por eso el subespacio de Rn. Y la dimensión de este va a ser m o menos. Lo que se termina cumpliendo es que la dimensión del subespacio generado por las filas coincide con la dimensión del subespacio generado por las columnas. Digo, es un resultado notable. ¿Qué pasa? Y a su vez, esto ya coincidía con el rango por filas de la matriz. El rango por filas de la matriz. Entonces, de aquí en adelante ya no le vamos a llamar rango por filas de la matriz, sino simplemente rango. Porque ese numerito, además de ser la cantidad de filas no nulas de una forma escalarizada, cuando terminamos la escalarización, coincide con la dimensión del subespacio generado por las filas y también con la dimensión del subespacio generado por las columnas. Profe, yo tengo una duda. Dale. ¿Vio en el ejemplo que vimos recién en las diapositivas? Sí. Sacamos los dos últimos vectores porque eran proporcionales a los dos primeros. Pero esos dos últimos entre sí eran LI. O sea, yo podía sacar tal vez los dos primeros y dejar los dos últimos y era un sistema equivalente, o estoy mandando cualquier cosa. Sí, claro. Sí. Vos podés reducir un generador de muchas maneras diferentes. Sí. Mira, una vez que ya sabes que el subespacio generado por estas columnas tiene dimensión 2, de acá, si te quedabas con el tercero y el cuarto, que son LI, eso también es base, es otra base del mismo subespacio. El tercero y el cuarto. El segundo y el cuarto no, porque son proporcionales. Pero el tercero y el cuarto, que son LI, también son otra base diferente a esta. ¿Ah? Perfecto, Will, muchas gracias. Entonces, este resultado lo estamos admitiendo. ¿De acuerdo? Que es bastante llamativo, porque son subespacios diferentes, ¿no? Unos de Rn y otros de Rm.
O sea, todo esto no lo vamos a hacer nosotros. A ver, veamos un ejemplo. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. A es una matriz. A es la matriz 1, 1. Vamos a poner cuentas fáciles. 2, 1, 0. Segunda fila, 0, 1, 1, 1, 1. Tercera fila, 1, 2, 3, 2, 1. Vamos a la parte conceptual más que a las cuentas, ¿no? Yo te digo, el subespacio generado por las filas de A es un subespacio de... R5. ¿De qué espacio? Hay 3 filas acá, pero cada fila es un vector de R5. Es un subespacio de R5. Por ser un subespacio de R5, su dimensión va a ser menor o igual que 5. Pero en realidad, como estamos hablando del subespacio generado por 3 vectores, su dimensión va a ser menor o igual que 3. Porque acá hay un generador con 3 vectores. ¿Ah? Queremos hallar la dimensión del subespacio generado por las filas. Entonces, podemos poner las filas como antes, ver si el conjunto es LI o LD, ponerlas así, como vectores columnas, ver si el conjunto es LI o LD. Si es LI, es una base del subespacio generado por las filas, y la dimensión es 3. Si es LD, se puede reducir. Acá ya se ve que hay 2 filas que son, por lo menos 2 filas son LI. La primera y la segunda son obviamente LI. ¿Ah? Y la tercera es la suma, o sea que Bueno, te queda de está dimensión bien. 2. Está bien, pero suponete que en vez de trabajarlo de esa manera, lo que podemos hacer es escalarizar. Podemos, lo nuevo es que para hallar la dimensión del subespacio generado por las filas, podemos escalarizar. ¿Ah? Y esa dimensión es el rango por filas. Entonces hacemos la segunda menos la primera. Claro, porque yo a propósito puse la tercera fila, la puse como la suma de las 2 primeras, para que me diera LD. Y bueno, entonces la forma escalarizada queda así, ¿no? Entonces, de acá sacamos que el rango por filas de la matriz Es 2. es 2, que por lo tanto, eso es lo mismo que decir que la dimensión del subespacio generado por las filas es 2. Bueno, según el teorema, resulta que si yo me preguntara ahora la dimensión del subespacio generado por las columnas, hay 5 columnas, pero son vectores de R3. O sea, el subespacio generado por las columnas es un subespacio de R3. Bueno, entonces, por más que yo tengo 5 vectores generándolo, este subespacio, como es un subespacio de R3, su dimensión va a ser menor o igual que 3. Lo que dice el teorema es que ya sabemos esa dimensión, es 2. Ya sabemos que es 2. Por el teorema, no tenemos que hacer nada, no tenemos que ponernos a reducir el generador ni nada de eso. Ya sabemos que la dimensión del subespacio generado por las columnas de A es 2. Siempre siendo la misma matriz y cumple para ambos casos, ¿no? Sí, claro, la matriz está fija. El teorema ya nos permite asegurar eso. Si quisiéramos una base del subespacio generado por las columnas,
No reducimos generador ni nada, me quedo con estos dos que son LI, porque ya sé que la dimensión es 2. Me puedo quedar con estos dos, por ejemplo. O con estos dos. Con estos dos no. Así que estas son algunas de las implicaciones de lo que dice el teorema. Si vos querés hallar la dimensión del subespacio generado por las columnas, en realidad lo que puedes hacer es escalerizar, ahí obtenés el rango, y esa es la dimensión del subespacio generado por las columnas. De aquí en adelante le vamos a llamar rango a ese numerito, y ya no rango por filas. Sería también el rango por columnas, pero da lo mismo, da igual. Profe, pero los vectores que utilizas son de la matriz original o de la matriz que hallaste ¿Para hacer qué cosa? para encontrar la base. Para encontrar una base de las que quieras, porque siguen siendo generador. Cuando vos escalerizás, estos nuevos vectores siguen siendo generador del mismo subespacio. Ah, claro, son equivalentes. Claro, son un generador del mismo subespacio. ¿Puedo borrar esto? A ver, tenemos que hacer alguna hora observaciones sobre qué cosas le puede pasar al rango de una matriz. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí. Entonces, si A es una matriz M por N, varias cosas que podemos decir. El rango de la matriz, el subespacio generado por las columnas, las columnas son vectores de Rm. Así que la dimensión del subespacio generado por las columnas va a ser menor o igual que M. Y el subespacio generado por las filas es un subespacio de Rn. Entonces, en realidad el rango siempre va a ser menor o igual que el menor entre M y N. Pero vos tenés una matriz 7 por 3, ya sabes que el rango va a ser menor o igual que 3. Profe, ¿qué dice a la derecha de menor igual? Mínimo. Ah. El mínimo entre M y N. Lo del M también es obvio por lo de rango por filas, ¿no? Como hay M filas, el rango por filas va a dar menor o igual que M. Pero también da menor o igual que M. Esto es lo nuevo. En caso que sea una matriz cuadrada, A n por n tiene rango igual a n. Sí, solo sí. En el caso de una matriz cuadrada, ¿no? Rango máximo, rango n, ¿no? Cuando una matriz 5 por 5 tendrá rango 5. Y bueno, ahí lo que tiene que pasar es que ya las n columnas tienen que ser linealmente independientes. O las n filas tienen que ser linealmente independientes. O sea que sea base. O sea, claro, ya las columnas tienen que ser linealmente independientes. Si eso ocurre, sí, solo sí, el determinante de A es diferente de C. Una de las maneras de verlo. No es la única. Como tenés una matriz cuadrada, ¿no? Entonces, bueno, cuando el rango de una matriz da 0. ¿Qué le pasa a la matriz? La ¿Es matriz nula? sería nula. Claro, porque tendría que ser que el subespacio generado por las filas sea el subespacio nulo, el formado solo por el vector nulo.
Y eso ocurre solamente cuando la matriz es la matriz nula. ¿Cómo? Perdón, profe, ¿podés volver a explicar eso? No entendí. Para que el rango sea cero, la dimensión del subespacio generado por las filas tiene que dar cero. Y el único subespacio que tiene dimensión cero es el que está formado solo por el vector nulo. O sea, todas las filas tendrían que ser nulas. Para que el subespacio genere solo el vector nulo. O sea, si la matriz es la matriz nula. Esa es la única que tiene rango cero. Entonces, fíjense, en matrices 2×2, vamos a hacer algunos ejemplos con matrices cuadradas. En matrices 2×2, la única que tiene rango cero es la matriz nula. Porque lo que tiene que pasar es que el subespacio generado por las filas sea el subespacio formado solo por el vector nulo. Esta es la única que tiene rango cero. Lo mismo pasa en general, ¿no? El rango cero sí, solo sí la matriz es la matriz nula. Pero estoy poniendo ejemplos en R2. Bueno, ahora, matrices 2×2 que tengan rango 1. Un ejemplo de la matriz 2×2. La identidad, ¿no? No, la identidad no, la identidad tiene rango 2. Es imbatible. Verdad. Claro, acá tenés que poner simplemente 2 columnas LD o 2 filas LD. Y ya está. Donde vos pongas 1, 2, 2, 4. El subespacio generado por las columnas tiene dimensión 1. Porque este es proporcional a este. Así que son que tienen rango 1, matrices 2×2 de rango 1, tenés que poner 2 vectores proporcionales y alguno de ellos no nulo, ¿no? Porque si no tendría rango 0. Y luego, rango 2 tiene que ser una matriz invertible. O sea, tenés que poner 2 columnas LI. 2 columnas LI queda una matriz cuadrada 2×2 invertible. Como cualquier cosa. 1, 3, y acá 2. Este es el doble de este, acá no pongo el doble de este, pongo 7. Determinante de esto da 7 menos 6. O sea, con matrices 2×2, sacás el rango a simple vista. Si es invertible, tiene rango 2. Donde vos ya veas proporcionalidad, y que alguno no es el nulo, obvio, también podría ser así, ¿no? Rango 1. 1, 2, 0, 0. Esa también tiene rango 1. Y rango 0 solamente esta. ¿De acuerdo? Sí. A ver, matrices 3×3. No tiene por qué ser cuadradas, ¿no? Pero para manipular un poco y entender mejor. Matrices 3×3. Bueno, la única que tiene rango 0 es la nula. Utilizar una matriz A 3×3. Casi que también sale a simple vista. Casi que también sale a simple vista. Porque donde vos tengas, veas 2 columnas o 2 filas, obviamente, que no sean proporcionales, que sean LI, ya la mirás. Donde haya dos columnas que no sean proporcionales, ya el rango es por lo menos 2. Porque acá hay 2 vectores linealmente independientes. O sea que el subespacio generado por la columna va a tener dimensión 2 o más. Así que cuando ya ves esto, ya sabes que el rango de esta matriz va a ser 2 o 3. ¿De acuerdo? Bueno, entonces dependerá si la tercera que tengas acá es combinación lineal de estas dos o no. Eso lo puedes hacer con el determinante. O sea, si el determinante de A es diferente de 0, el rango es 3. Y si el determinante de A es 0, el rango es menor que 3. Si ya habías visto 2 LI, el rango va a ser 2.
digamos, acá tenés números. No te das cuenta si esta combinación lineal está 2. Haces el determinante. Donde te dé 0, en este caso ya podrías argumentar que el rango es 2. El determinante es 0, el rango es menor que 3. Como hay dos columnas LI, el rango es 2. Y para rango 1 no tenés que tener dos columnas linealmente independientes. ¿No? Tiene que ser proporcional. Y acá, ponele, la primera, pones una cualquiera no nula. La segunda no puede ser proporcional a la primera. Si no es proporcional a la primera, ya el rango de 2 por lo menos. Así que la segunda tiene que ser proporcional a la primera. ¿No? La tercera, si no es proporcional a la primera, ya tenés dos columnas LI, y el rango sería 2. O sea, todas las columnas o todas las filas tienen que ser proporcionales. ¿No? Y eso lo ves a simple vista. Eso lo ves a simple vista. ¿No? De vuelta, a ver, este ejemplo. ¿Qué rango tiene esta matriz? Rápido. Sin hacer ninguna cuenta. 3. Bueno. O 3 O 2. o 2. Está bien. Yo dije mal, no se puede, sin hacer ninguna cuenta no se puede. Pero sí seguro que tiene rango 3 o 2. Porque ya hay dos columnas linealmente independientes. Así que tiene rango 2 o 3. Si las 3 son LI, tiene rango 3. Eso ya no lo puedo ver a simple vista, ¿no? Porque esta podría ser o no combinación lineal de las dos primeras. O lo hacemos con el sistema para ver si son LI, o calculamos el determinante, como quieran. ¿Ah? ¿Entiende? O sea, que con matrices 2×2 y 3×3, casi que sale a ojo, salvo el caso ese, ¿no? El caso justo este último ejemplo. Que ahí vos ya sabés que el rango es 2 o 3. Con una matriz que no sea cuadrada, eso no puede pasar. ¿Qué cosa? Con las matrices que no sean cuadradas, bueno, podés hacer algunos razonamientos parecidos a ¿no? Pero bueno. Simplemente quería mostrarles que en el caso 2×2 o 3×3 es muy fácil. Sale todo a simple vista, salvo esta situación. Pero las que tienen rango 1 son así. Todas las columnas proporcionales o todas las filas proporcionales. Y la única que tiene rango 0 es la nula. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a leer acá lo que está en el libro, que son algunas de las conclusiones que podemos sacar sobre el rango. Algunas fueron las que ya comenté, pero bueno, vamos a leerlas a ver si están todos de acuerdo. Es una matriz M por N. Sí, dale. ¿Puede volver un segundo a la diapositiva 5? Sí. ¿A cuál? A la 5. Ahí. Listo. ¿Acá? ¿O el anterior? Sí, esa, gracias, profe. Ya está. Ok. Entonces, el subespacio generado por las filas es un subespacio de Rn, y el subespacio generado por las columnas es un subespacio de Rm. Eso fue lo que aclaramos recién, ¿no? Estos dos subespacios no tienen por qué coincidir. Sin embargo, lo que dice el teorema es que sus dimensiones siempre coinciden. La dimensión del subespacio generado por las filas coincide con la dimensión del subespacio generado por las columnas. Y eso es lo que se llama el rango de la matriz, que en el punto 2 dice, bueno, además ese rango coincide con lo que era antes, en el primer capítulo, el rango por filas, o sea, el número de escalones de cualquier forma escalorizada. Y bueno, también, recién lo recalcamos, el rango de la matriz va a ser menor o igual que el menor entre M y N, entre los numeritos M y N. En base a diversos argumentos.
La única matriz que tiene rango 0 es la matriz nula. Ahora, alguna observación más. Bueno, la observación 6 también la hicimos. Cuando la matriz es cuadrada, el rango vale n, si solo si las n columnas son LI, o sea, si solo si el determinante es diferente de 0. Tiene que ser una matriz invertible. Bueno, y la otra observación interesante, que yo no le había hecho todavía, es que cuando tomamos una matriz y su traspuesta, como las columnas de una matriz son las filas de la traspuesta, y las filas de la matriz son las columnas de la traspuesta, tiene que tener el mismo rango. El rango de A es igual al rango de la traspuesta. Es lo que dice en la primera observación, ¿no? Bueno, no es exactamente lo mismo, porque la primera dice simplemente que los subespacios no tienen por qué coincidir. Aunque dice que las dimensiones coinciden, claro, y eso te implica esto. Porque el rango de A es la dimensión del subespacio generado por las filas de A. Pero las filas de A son las columnas de la traspuesta. Y el rango de la traspuesta es la dimensión del subespacio generado por las columnas de la traspuesta también. O sea, es lo mismo. Vale la pena tenerlo en cuenta eso. El rango de una matriz y de la traspuesta son iguales. Bueno, y para terminar con la parte teórica de esto, vamos a ver este último resultado, que puede ser también bastante llamativo en principio, que es que esto del rango está vinculado con el núcleo de la matriz. ¿Ah? Entonces recordemos de pasito lo que es el núcleo y vamos a ver cómo es que está vinculado. Si A es una matriz M por N, ¿qué es el núcleo de la matriz? ¿Se acuerdan? El conjunto solución. No, Sí, en este arrancaste caso no. bien. Es el conjunto solución, está perfecto. ¿Es el conjunto solución de quién? ¿Del sistema homogéneo no era? Del sistema homogéneo asociado a la matriz A. Perfecto. Es el conjunto solución del sistema homogéneo que tiene como matriz A, la matriz A. Son todos los vectores de Rn, tales que A por X da el vector nulo. Es un subespacio de Rn. Sabemos que es un subespacio de Rn. Y acá se agrega un nombre. A la dimensión del núcleo, el núcleo es un subespacio de Rn, por lo tanto tiene una dimensión. Se le llama nulidad de la matriz. Es un nombre nuevo nada más. A la dimensión del núcleo, para abreviar, en lugar de hablar de dimensión del núcleo de la matriz, se dice nulidad de la matriz. Y se escribe así. Nulidad de la matriz. Es la dimensión del núcleo. Entonces, vamos a ver cómo la dimensión del núcleo está vinculado con el rango de la matriz. Algo que en principio puede parecer raro, pero enseguida vamos a ver que no, que es bastante razonable. Y lo vemos con dos ejemplos, y creo que con dos ejemplos ya nos va a convencer. A ver, acá A es una matriz 4×4. Para hallar el núcleo, uno dice, bueno, tengo que resolver este sistema. Entonces, ¿qué hago? Escalerizo. ¿No? Escalerizo el sistema. Escalerizamos la matriz A. Del otro lado son todos ceros. Imagínense que cuando terminamos la escalerización quedó así. Entonces, si quedó así, ¿cuál es el rango de la matriz? 3. 3. Y su nulidad es 3. El rango es 3, perfecto.
que es menor que 4. En ese caso, recordemos el teorema de Roget. ¿Cómo queda el sistema? Compatible indeterminado. Compatible indeterminado. ¿Y cuáles eran los grados de libertad? 1. Era la diferencia. 1. Algo que se ve acá, ¿no? Acá yo puedo poner x3 en función de x4, voy para arriba y tengo una sola variable como grado de libertad. Es un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad. Entonces el núcleo nos va a dar un conjunto de vectores que tiene un solo grado de libertad. Entonces la dimensión del núcleo es 1. O sea que vamos a tener una dimensión del núcleo cuando exista un sistema compatible indeterminado. Entonces, esto va a pasar siempre. La dimensión del núcleo va a ser los grados de libertad. Ahí va. ¿Por qué, Otro profe? ejemplo. Porque, bueno, en este ejemplo, lo repito en este ejemplo, como te quedó un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad, el núcleo va a estar formado por infinitos vectores, pero donde tenés una sola constante arbitraria. Vas a poder poner todo en función de x4, por ejemplo, y eso te da un conjunto de vectores que son todos colineales entre sí, de dimensión 1. A ver otro ejemplo. Ponele que tenemos una matriz 3×5. De vuelta, yo digo, quiero hallar el núcleo, entonces tengo que escalarizar. O sea, tengo que hacer lo mismo que para hallar el rango. Hallar el núcleo. Escalarizo. Imagínense que la forma escalarizada quedó así. Rango 3 y 2 grados de libertad. Claro, entonces, el rango es 3. El teorema de Roget nos dice que el sistema queda compatible indeterminado con 2 grados de libertad, porque 5 menos 3, 2. O sea, acá se va a poner una incógnita en función de otras 2, luego la segunda en función de esas 2, ponerle x3 y x4, van a quedar 2 grados de libertad. Entonces, cuando te quedan 2 grados de libertad, cuando quedan 2 grados de libertad, en definitiva, el núcleo va a estar formado por vectores de esta forma. Ese grado de libertad por un vector fijo, más otro grado de libertad por un vector fijo. Entonces la dimensión es 2. O sea, los grados de libertad te dan la dimensión del núcleo. Pero ¿cómo quedaría el núcleo de esa matriz, por ejemplo, o de la anterior? Tipo, ¿cómo se escribe un núcleo? Si no lo preguntan. Tienes que hallar la solución. Sí, y ahí la hallaste. ¿Y qué escribo? No, acá no la hallé, tengo que escribir el conjunto de solución. Tenés que resolver el sistema, ahí sí tenés que... ahora lo hacemos, digo, pero eso es es cómo resolver un sistema, ¿no? Ahora lo hacemos, Pero la idea acá era que con estos ejemplos, por lo menos, intuitivamente, imaginarnos que por un lado tenemos el rango, y la diferencia entre n y el rango, que nos da los grados de libertad del sistema compatible indeterminado, da la dimensión del núcleo. Por lo tanto, el n menos el rango da la nulidad. Bueno, y hay un teorema que demuestra eso. Cuando hacías n menos el rango, te da la nulidad. O sea que la nulidad más el rango te da la cantidad de columnas de la matriz. Esa es la relación que hay entre la dimensión del núcleo y el rango.
Que la dimensión del núcleo sea 2 quiere decir que hay dos vectores que son solución del sistema. No, el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Y qué pasa con la nulidad si te diese compatible determinado? Ahí está buena la pregunta. Si te da compatible determinado, el rango es n y la nulidad da 0. Efectivamente. ¿Cómo se da 0? No tiene. ¿Qué? Y es una única solución. Es compatible determinado, es una única solución también, ¿no? Si es compatible determinado, tenés una única solución, que ¿cuál es? El vector nulo. El vector nulo, claro. Vector nulo. El único vector que está en el núcleo es el vector nulo. Y por eso la dimensión del núcleo es 0. Pero a ver, hagamos esto que el compañero estaba preguntando, en ambos casos. Acá, por ejemplo, ¿no? Terminaste de escalerizar. Entonces, lo escribo en el pizarrón y después, entonces, si vos querés escribir el conjunto solución, ahora pasás a las incógnitas, ¿no? Sería 1x1 más 2x2 más 2x3 menos 3x4 igual 0. Después tendrías 1x2 menos x3 más x4 igual 0. Y por último tendrías 2x3 más x4 igual 0. O sea, cuando si vos querés escribir el conjunto solución de este sistema homogéneo, lo pasás al sistema. Los coeficientes serán 1, 2, 2, menos 3. 1, menos 1, 1. 2, 1. Y terminás de escribir el conjunto solución. Entonces decís, bueno, de la última pongo, por ejemplo, x4 en función de x3. Sustitución para atrás. O sea, en este curso, en matemáticas suele suceder, pero particularmente en este curso está todo relacionado. Por eso empezamos con sistemas de ecuaciones lineales. Si no manejamos bien los sistemas de ecuaciones lineales, estamos medio complicados para todo el resto del curso, ¿no? Este lo sustituís acá y podés poner x2 en función de x3. No voy a hacer la cuenta. Ponele que x2 te da un número, hacer la cuenta, te da un número alfa x3. Y después venís arriba, pones en lugar de x4 esto, en lugar de x2 lo que te dio acá, y podés poner x1 en función de x3. Entonces, la respuesta es que el conjunto solución, en este caso es el núcleo de A, está formado por todos los vectores de la forma. El x1 es proporcional a x3. El x2 es proporcional a x3. x3 es la variable elegida para variar libremente. Y el x4 la menos 2 de x3. Y esto es un subespacio de dimensión 1. Sacás x3 de factor común y te queda un vector fijo que es la base. Eso sería como sería el núcleo en el primer caso, en el que tenía un grado de libertad. Exactamente. Y en los otros te van a quedar, si queda con 2 grados de libertad, te van a quedar 2 incógnitas. Que puedes fijar libremente. Yo preguntaba porque nunca había visto cómo se hacía un núcleo y nunca había entendido cuál era el concepto de núcleo. Tipo, no sé qué quería decir, ni para qué ¿Pero servía. resolviste sistemas de ecuaciones? Sí, obvio. Pero en el pasado, tipo, antes. Pero no Ah, sabía. bueno, pero es eso, es el sistema homogéneo asociado a la matriz. Acá ya está escalerizado, ¿no? Es eso. Claro. Pero yo no sabía interpretar qué era, tipo, solución del sistema homogéneo. Bien. Ahí va. Entonces tenemos este resultado que relaciona dos cosas que en principio parecen que no están relacionadas, pero sí están.
porque en definitiva están relacionadas por el teorema de Roget. El rango con los grados de libertad. Y los grados de libertad son la dimensión del núcleo. Cuando la dimensión del núcleo da 2, lo que vos sabés es que el núcleo, en este caso, es un subespacio de dimensión 2. Podés encontrar una base del núcleo con 2 vectores. Pero el núcleo tiene infinitos vectores, ¿no? Ahí está, Brian. Como base de un núcleo, profe. El núcleo es un subespacio. Si la dimensión de ese subespacio es 2, es porque vas a tener una base del núcleo formada por 2 vectores. Ah, ok. Gracias. Cuando aquí resuelvas esto, como el anterior, acá tenés 2xu2 más xu3 más 2xu4 igual 0. xu2 lo vas a poder poner en función de 2 variables, xu3 y xu4. Entonces ahí ya te van a quedar dos incógnitas, no una. O sea, no te va a quedar así, sino que te va a quedar algo con xu3 y con xu4. Y eso es un subespacio de dimensión 2. Muchas gracias. Igual no te quedarían las dos incógnitas dentro de un mismo vector y seguiría siendo de la misma dimensión. ¿O cómo? No, porque vos esos vectores los vas a poder escribir como una incógnita por un vector fijo más otra incógnita por otro vector fijo. Y de ahí sacás el generador y la base. Bueno, así que nos queda hoy, que vamos a terminar el cuarto, y todo el jueves para hacer ejercicios de esto, ¿no? Pero los resultados ya los tenemos todos. Pero, por ejemplo, dice, se considera la matriz A esta, que es 3×4. Dice, halle el rango y la nulidad de la matriz. Entonces, alcanza con hallar el rango. Cuando tenemos el rango, tenemos la nulidad. Ya sabemos que seguro la nulidad va a ser al -1, ¿no? La nulidad es la dimensión del núcleo. ¿Y por qué? ¿Esto que dijiste recién? Ya sabemos que al menos la nulidad va a ser al -1. ¿Por qué? Y porque es 3×4 en R3. Claro, exactamente. El rango da a reventar 3. Y el rango más la nulidad tiene que dar el número de columnas, que es 4. Entonces, como dice el compañero, la nulidad va a ser 1, por lo menos. La dimensión del núcleo va a dar 1, por lo menos. ¿Lo hacemos? O sea, el sistema no va a quedar compatible determinado. No va a poder quedar compatible determinado. Ahora lo hacemos. Después dice, halle la dimensión del subespacio de R3 generado por las columnas de A. No hay que hacer nada, porque eso es el rango. Después dice, halle la dimensión del subespacio de R4 generado por las filas de A. No hay que hacer nada, porque eso es el rango. Pero ahora vamos a escalerizar y con eso hallamos el rango. Ya dijimos, el rango va a dar, lo máximo que puede dar es 3. Ahora, ¿podrá dar 1 el rango de esta matriz?
No, porque hay dos que son independientes. Claro, las dos primeras filas son linealmente independientes, así que el rango va a ser 2 o más. El rango va a ser 2 o 3 de esta matriz. No queda otra. Eso es importante, conceptualmente, antes de hacer ninguna cuenta. Digo, si yo me equivoco y me da que tiene rango 1, es un disparate. Porque hay dos filas linealmente independientes. Bueno, hay dos columnas linealmente independientes. O sea, yo no sé si las tres filas son LD, ya capaz que, no sé, hay que ver. Sí, lo vamos a ver ahora cuando escalaricemos. ¿Ah? Entonces, bueno, a ver si se animan a dictarme la matriz. ¿Seguís compartiendo, profe? No. Yo la copio igual. Bueno, dale. 1 menos 2, 3 menos 1. ¿Sí? Menos 1, 0, menos 2, 1. Y menos 1, menos 4, 0, 1. Está genial. Ya sabemos que el rango va a dar 2 o 3. Bueno, entonces escalerizamos. Bueno, a la segunda le sumamos la primera. A la tercera le sumamos la primera. Y bueno, ya vemos lo que pasó, ¿no? Estas dos quedaron proporcionales, así que en el próximo paso, cuando intentemos hacer aparecer un 0 acá, se anula todo, ¿no? Multiplicamos esta por menos 3 más esta, se va todo. Entonces, el rango de la matriz es 2. Y por lo tanto, la nulidad de la matriz es 1. Es 1. A ver, 1. No, es 2. 2 más 2, 4. El rango más la nulidad da el número de columnas. El rango más la nulidad da el número de columnas. ¿No? Entonces la nulidad es 2. La nulidad es 2. Te quedó un sistema compatible indeterminado con 2 grados de libertad. Con 2 grados de libertad. Claro, sí. Es 2, 2. ¿No? Bueno, entonces ya sabemos que la dimensión del subespacio generado por las filas es 2. Si tuviésemos que trabajar con una base del subespacio generado por las filas, puede ser, por ejemplo, estos dos primeros vectores y nada más. Lo mismo con el subespacio generado por las columnas. Ya sabemos que tiene dimensión 2. Entonces, una base del subespacio generado por las columnas es, por ejemplo, los dos primeros vectores, por ejemplo, o el segundo y el tercero. ¿Está? Entonces, fíjense lo que pide ahora. Bueno, halla la dimensión del subespacio de R3 generado por las columnas de A, es 2, porque es el rango. Encuentre alfa, de modo que este vector pertenezca a dicho subespacio. Es el vector 11 alfa 13. Alfa 13. Queremos que el vector 11 alfa 13 pertenezca al subespacio generado por las columnas de A. Entonces, a ver qué tendríamos que hacer. Pues, hay muchas maneras de plantearlo. Estas 4 columnas son un generador de este subespacio, del subespacio generado por las columnas. Pero voy a trabajar con las 4. Y no con 2.
Y no, porque ya sabemos que tiene dimensión 2. Las dos primeras columnas son una base del subespacio generado por las columnas. O más fácil todavía, la segunda y la tercera, que tienen más ceros. Entonces, para que este vector esté en el subespacio, él se tiene que poder escribir como combinación lineal de estos dos vectores que son base de ese subespacio. Entonces nosotros podemos imponer que el vector 11, alfa, 13 se puede expresar como lambda 1 por el primer vector de la base, menos 2,04, Perfecto. más lambda 2 por el segundo vector de la base, 3 menos 2, 0. Va a estar en el subespacio, sí, solo sí, se puede expresar como combinación lineal de los vectores de una base del subespacio. Si hubiésemos agarrado los 4, estaba bien, pero es complicarnos a santo botón. Podríamos haber agarrado esta base, estaba bien. Yo agarré, me gustó esta base. Ojo, profe, que es menos 4 el primer vector que anotaste. Menos 4, gracias. ¿Lo vamos a resolver ahora? Sí, sí. ¿Qué número? O sea, menos 4, ¿por qué número te da 13? Bueno, ya lo hacemos. Acá quedó fácil, ¿no? Quedó menos 2 lambda 1 más 3 lambda 2 igual 11. Lambda 1 por 0 menos 2 lambda 2 igual alfa. Y menos 4 lambda 1 igual 13. Porque sí, que de aquí sacás que lambda 1 es, vas a hacer menos 4 dividiendo. Menos 13 cuartos. Menos 3.25, ¿no? Menos 13 cuartos. Y alfa, lambda 2 es alfa. Alfa dividido menos 2. Pero para que sea compatible, al sustituir acá, lambda 1 y lambda 2, tiene que dar 11. Y ahí nos va a quedar una ecuación donde hallamos alfa. ¿No? Porque se quiere que este vector sea realmente combinación lineal de estos dos. Pues al sustituir en la primera queda menos 2 por lambda 1. Lo copio así, ahora después simplificamos. Menos 2 por lambda 1. Más 3 lambda 2. Igual 11. Y bueno, y ahí se ve que se obtiene alfa de manera única. Tenemos que despejar alfa de ahí. Acá se simplifica un 2 con un 2, o sea que va a quedar menos por menos más. 13 medios menos 3 alfa sobre 2 igual 11. Pasamos el 2 multiplicando, queda 13 menos 3 alfa igual 22, menos 3 alfa igual 22 menos 13, queda 9. Profe, una pregunta. Sí. No entendí de dónde salió el primero que hizo. ¿Esto? Sí. Porque de acá habíamos despejado el lambda sub 1 y de acá habíamos despejado el lambda sub 2. Tenemos que sustituirlos en la primera para que el sistema quede compatible, porque se tienen que cumplir todas las ecuaciones.
Entonces, cuando lo sustituí acá, es que me quedó esto. Este es Claro. lambda 1 y este es lambda 2. Ah, ok. Y tiene que dar 11. Gracias. Y tiene que dar 11. Entonces, Bueno, así alfa que alfa es menos menos 3. Entonces sería el vector 11 menos 3 y 13. 11 menos 3, 13. Pero la idea fue imponer que fuese combinación lineal de una base del subespacio y no usar los 4 vectores. Que también hubiese estado bien, pero ahí se ve la ventaja de usar una base y no un generador. Bueno, seguimos el jueves con ejercicios de esto. Vamos a trabajar todos ejercicios de esto. Profe, ¿Sí? ¿te puedo preguntar el ejercicio que te pregunté ayer de la ficha 5 que dijimos que le íbamos a Sí, hacer hoy? sí, Lo lo tengo vi. acá. Sí, Ah, dale. Decime. ¿te lo dicto o qué hago? El ejercicio ese dice, te pregunta si dos conjuntos son subespacios. Sí, efectivamente. Bueno, el primero no, porque el vector nulo no verifica. Esa era mi duda. Yo dije el segundo sí, pero el primero no tenía la menor idea. El segundo sí, pero ese ya lo hicimos. Es una trampa, porque el único, en el primero no es subespacio porque el vector nulo no verifica. Porque decía x1 más x2 más xn igual 1. Entonces ya Sí. el vector nulo no verifica. Y el segundo decía x1 cuadrado más x2 cuadrado más xn cuadrado igual 0. Y los únicos vectores que verifican eso es el vector nulo. Si la suma del cuadrado te da 0, el único que verifica es el vector nulo. Entonces es subespacio, pero es porque está formado solo por el vector nulo. Ok. ¿Y por qué eso de que ningún otro número puede verificar eso? Porque es una suma de cuadrados. Y si vos tenés una suma de cuadrados, eso, cada sumando es mayor o igual que 0. Claro, siempre todos van a ser positivos, nunca te puede dar 0. Claro. Es x1 cuadrado más x2 cuadrado más xn cuadrado igual 0. Entonces, este es mayor o igual que 0, mayor o igual que 0, mayor o igual que 0. La única posibilidad es que todos sean 0. La única Claro. posibilidad es esta. Pero igual sigue siendo un subespacio. Igual sigue siendo un subespacio, es el subespacio trivial formado solo por el vector nulo. El subespacio formado solo por el vector nulo. Ok. ¿Ah? Y siempre que sean igual, o sea, que te den un subconjunto que sea igual a un número distinto de 0, no va a ser subespacio. Claro, exactamente. O sea, va a ser subespacio cuando tengas ecuaciones lineales y una o varias igualadas a 0. Ok, perfecto. Bueno, esa era mi duda. Muchas gracias. Ah, bárbaro. Bueno, nos vemos.